Supercrack Estrella presenta el K, un reflejo inmaterial del cuerpo, una especie de doble del ser humano. ¿Es cierto que todos tenemos un doble cuántico? Descubierta en 1988, la teoría científica de Jean-Pierre Garnier Mallet referente al desdoblamiento del espacio y del tiempo, permite afirmar que tenemos todos un doble. Imperceptible y, sin embargo, real, ese otro yo puede guiarnos en cada momento, si sabemos establecer una relación constructiva con él. Conociendo algunos principios esenciales de la ley del desdoblamiento, en efecto, es posible entrar en contacto con él para beneficiarnos de sus consejos. Esto se hace por medio del sueño, de las intuiciones, de las premoniciones y de las diversas señales, que son intercambios de información entre él, nuestro futuro y nosotros mismos. Ve, alma mía, que estás alejada, a tu K, para que esté contigo. El K sería una especie de doble energético del hombre. Maspero definió al K como el doble inmaterial de cada ser humano. En tanto representaba la fuerza material, vital y sexual humana, necesitaba alimentarse, aunque solo tomaba la esencia de estos alimentos. Ba, Ka y Ang. El Ba y el Ka son dos elementos espirituales que tiene el ser humano. El Ba tiene un aspecto más definido y puede ser concebido como el alma, tenía la apariencia de un pájaro con cabeza humana y a menudo era representado junto a la momia en actitud de insuflarle el alimento vital. El Ba podía salir del sepulcro para salir volando y visitar los lugares que quería el muerto, por consiguiente podía existir de forma independiente al cuerpo y actuar materialmente en nombre de quien representaba. El Ba necesitaba ser periódicamente reintegrado, por ello se le representa en las pinturas sepulcrales y en los papiros funerarios en actitud de alimentarse de sobre el árbol sagrado, símbolo femenino de la fuerza universal, y en la de beber y apagar su sed en la fuente sagrada. El Ka es una de las nociones más abstractas de definir de todas de cuantas nos han llegado del antiguo Egipto, y esto se debe a que ninguna de nuestras ideas ni de nuestras experiencias sobre la existencia terrenal y la de ultratumba ni siquiera se acerca al concepto del Ka. Algunos han visto el reflejo inmaterial del cuerpo, otros una especie de doble, otros una especie de protector que nace con el ser humano, pero que cuida de él solamente después de la muerte. Otros, una especie de doble. Otros más, una suerte de protector que nace con el hombre, pero cuida de él solamente después de la muerte. Otros aún, sostienen que el Ka es una expresión abstracta que expresa el conjunto de las fuerzas sobrenaturales que los egipcios atribuían a los seres divinos o divinizados. El Ang simbolizaba la fuerza vital, el aire, el aliento, y el agua, la fuente de vida, así como la vida eterna y la fuerza vital para los difuntos. Se acostumbraba a poner un Ang entre las vendas de los difuntos. Suele ser llevado los dioses, que los sujetan de la parte superior, cerca de la boca, y podría ser necesario para la existencia de ellos y de todos los seres vivos. La parte superior del amuleto es asociado a la energía femenina y a la diosa madre Isis. La parte inferior se asocia con la energía masculina y al dios Osiris. En la filosofía de la mente, el dualismo mente-cuerpo denota la idea de que los fenómenos mentales no son físicos, o que la mente y el cuerpo son distintos y separables. Así, engloba un conjunto de visiones sobre la relación entre mente y materia, así como entre sujeto y objeto, y se contrasta con otras posiciones, como el fisicalismo y el enactivismo, en el problema mente-cuerpo. Aristóteles compartió la visión de Platón de las almas múltiples, y elaboró aún más un arreglo jerárquico, correspondiente a las funciones distintivas de las plantas, los animales y las personas. Un alma nutritiva de crecimiento y metabolismo que comparten los tres. Un alma perceptiva del dolor, el placer y el deseo que solo comparten las personas y otros animales. Y la facultad de la razón, que es exclusiva de las personas. Desde este punto de vista, un alma es la forma hilomórfica de un organismo viable, en el que cada nivel de la jerarquía se superpone formalmente a la sustancia del nivel anterior. Para Aristóteles, las dos primeras almas, basadas en el cuerpo, perecen cuando muere el organismo vivo, mientras que la tercera sigue siendo una parte intelectual inmortal y perpetua de la mente. Para Platón, sin embargo, el alma no dependía del cuerpo físico. Creía en la metempsicosis, la migración del alma a un nuevo cuerpo físico. Exactamente lo que decían los cátaros sobre la reencarnación ha sido considerado una forma de reduccionismo por algunos filósofos, ya que posibilita la tendencia a ignorar grupos muy grandes de variables por su supuesta asociación con la mente o el cuerpo, y no por su valor real a la hora de explicar o predecir un fenómeno estudiado. El dualismo está estrechamente asociado con el pensamiento de René Descartes, 1641, que sostiene que la mente es una sustancia no física y, por tanto, no espacial.
Descartes identificó claramente la mente con la conciencia y la autoconsciencia y la distinguió del cerebro como el asiento de la inteligencia. Por lo tanto, fue el primero en formular el problema cuerpo-mente en la forma en que existe hoy. El dualismo se contrasta con varios tipos de monismo. El dualismo de sustancias se contrasta con todas las formas de materialismo, pero el dualismo de propiedad puede considerarse una forma de materialismo emergente o fisicalismo no reduccionista en algún sentido. El dualismo de sustancias es una posición filosófica compatible con la mayoría de las teologías que afirman que las almas inmortales ocupan un ámbito de existencia independiente distinto del mundo físico. El hombre como unidad sustancial. 1. La unidad esencial del alma humana es innegable la complejidad de las operaciones y potencias, tanto orgánicas como espirituales, de la vida del hombre. Como en el vegetal, hay en el ser humano nutrición, crecimiento y generación. Como en el animal, conocimiento y apetitos sensibles. Y hasta en lo que le es propio y específico, la vida espiritual, precisa distinguir la intelección y la volición, a cada una de las cuales corresponde, a su vez, una pluralidad de actividades. Cabe, pues, preguntarse hasta qué punto sea posible reducir la ingente variedad de toda vida humana a la unidad de una explicación total, acorde con el hecho, igualmente innegable, de que todo hombre se aprehende a sí mismo como un indiviso yo. 3 son las concepciones que se disputan dicha explicación, no todas igualmente radicales en la exigencia de la unidad fundamental de nuestro ser. La que menos atiende a esta exigencia es la que admite en el hombre hasta 3 almas o principios últimos de actividad. Tal parece ser la teoría de Platón cuando señala en el hombre un alma nutritiva, otra concupiscible y otra cognoscitiva, localizadas, respectivamente, en el hígado, el pecho y la cabeza. Una explicación análoga dan los pitagóricos, Galeno y Guillermo de la Mare. En segundo lugar está la teoría que reduce a 2 las almas existentes en el hombre. Sus más destacados partidarios son Filón, que admite un alma sensitivo vital y otra racional; los maniqueos, según los cuales hay en todo hombre un alma buena, creada por Dios, y otra mala, engendrada por el espíritu del mal; los gnósticos y Clemente de Alejandría, Bacon de Verulam, Gassendi y Maine de Virán. Por último, la teoría de la escuela reconoce en el hombre un alma única, la intelectiva, provista, sin embargo, de la virtualidad necesaria para la vida sensitiva y la vegetativa. En favor de la tesis que mantiene la unidad esencial del alma humana, no incompatible con el reconocimiento de una gran variedad de facultades y operaciones, se halla, en primer lugar, el testimonio que nuestra propia conciencia nos ofrece de la unidad individual de nuestro ser. Cada hombre es el centro de un sistema vital. Nuestro yo se presenta como el sujeto único de toda su actividad viviente. Pero esto sería imposible si cada hombre fuese, no una unidad sustancial, sino un simple agregado. A esta última condición se reduciría, no obstante, nuestro ser, si se admitiera en él más de una sola alma, porque toda forma sustancial implica un ser esencialmente distinto, a diferencia de las formas accidentales, que, como se vio, por no ser radical y originariamente determinativas, pueden coexistir en un mismo ente. El ser de cada hombre se dividiría, pues, en tantas entidades sustanciales como distintas almas se admitieran en él, a menos que se piense que las distintas almas no constituyen formas sustanciales, sino únicamente accidentales. Pero en tal caso no serían ya almas, sino tan solo facultades o potencias, y respecto de estas no hay inconveniente en admitir una pluralidad. Por otra parte, la experiencia muestra que en cada hombre se impiden u obstaculizan entre sí operaciones que no son contrarias, sino tan solo, simplemente, diversas. De tal manera, que lo que unas ganan en intensidad, otras lo pierden. Más que un dios egipcio, es un concepto de difícil traducción, interpretado como la fuerza vital del individuo que se crea como su gemelo, dirigiéndose en el momento del nacimiento, el uno a la tierra y el otro al mundo del más allá. Tiene la misma forma que el hombre y se crea sobre el torno de alfarero de Jnum. Poseedores de Ka son tanto los hombres como los dioses y ambos tenían lugares específicos para su culto. De este modo, el Ka es un elemento importantísimo que constituye el doble, el cuerpo energético que se siente, pero no se puede ver, y que sin embargo, necesita ser alimentado para su subsistencia. Acompaña al individuo tanto en su vida terrenal como en la de ultratumba, siempre atado al ente físico. El Ka es el encargado de anunciar a los dioses la llegada del rey en los textos de las pirámides. Cuando deviene la muerte, es este elemento el que queda adormecido y al que hay que reanimar mediante todos los ritos mágicos de los funerales. Este concepto, junto con el Ba, parece que ya se encuentra presente en los comienzos del Imperio Antiguo.
Ya entonces se pensaba que se necesitaba de un soporte material para subsistir, siendo necesaria a la muerte del individuo, la momificación que conserve el cuerpo. Así como los ritos de apertura de ojos y boca que le reaniman. Expresaba la fuerza natural del hombre, opuesta al Ba, y estaba unida al cuerpo humano desde su nacimiento. Nacía con la persona y la acompañaba como una especie de doble hasta su muerte, tras la cual el Ka continuaba viviendo, retornando así a su origen divino. El Ka encerraba diferentes cualidades que eran las virtudes y defectos del ser, expresándose con tal palabra la fuerza vital del hombre, tanto sexual como intelectual y física. Pasar a su Ka equivalía a morir. Era la entidad espiritual que proporcionaba al hombre el principio de su individualidad, su fuerza vital, su personalidad. Maspero definió al Ka como el doble inmaterial de cada ser humano. En tanto representaba la fuerza material, vital y sexual humana, necesitaba alimentarse, aunque solo tomaba la esencia de estos alimentos. Gozaba de una mayor fluidez que el cuerpo humano, por estar realizada de una materia tenue que no podía verse ni tocarse. Era el que marcaba el ser y el cómo de cada individuo. Existía igualmente un ente divino formado por 7 Kas y 7 Emsut, que eran dioses del destino y que aunaban las funciones de Shai. Este elemento mitológico era independiente del Ka personal de cada individuo. Otros elementos constitutivos del hombre fueron Hat, el cuerpo físico y perecedero, Ba, el alma, y el corazón, es decir el pensamiento, el mencionado Ka, el doble, Hu, la inteligencia, Segem el poder, aquel que mediante su fuerza mantiene todos los elementos integrantes del hombre unidos y en armonía, Haibit, la sombra, Shao Shao el cuerpo espiritual, Ren, el nombre, la identidad sin el cual nada puede existir, sobre los 14 Kas de los dioses, Ver, Ra. Tiene relaciones con la Semsut, su contrapartida femenina. Relacionado con la placenta y con Honsu. Las funciones del Ka están directamente relacionadas con Hnum y con Shai. Estas ideas son tan ajenas a nuestra forma de ver las cosas y las alusiones de los textos son tan oscuras, que unido a las escasísimas referencias que tenemos para su estudio y a la sutileza de este concepto, hace que sea muy difícil captarlo con precisión. Su iconografía tiene aspecto humano con 2 brazos en sentido vertical opuestos y en ángulo recto reposados sobre la cabeza. Se veneró en todo Egipto. Ver, Ba, componentes del hombre, Emsut, Emuset, Ka, corresponde al signo jeroglífico Ka. Aunque este jeroglífico representa claramente 2 brazos extendidos, la exacta orientación de los mismos, si se han de ver dirigidos hacia arriba o hacia adelante, y el significado del gesto no están muy claros. Mientras que algunos estudiosos consideran el gesto como un abrazo, otros lo ven como una postura de alabanza, de plegaria o incluso de defensa. El concepto que subyace en el signo no es menos evasivo, y a pesar de que la palabra Ka se traduce usualmente como alma o espíritu, el Ka fue mucho más que esto. En tiempos antiguos el Ka pudo haber indicado la potencia masculina, y se utilizó en todas las épocas para expresar el poder creativo y sustentador de vida. El Ka era, así, un aspecto del ser humano que venía a la existencia cuando el individuo nacía, y muchas representaciones muestran al dios con cabeza de carnero Gnum modelando un Ka en su torno, como un doble o gemelo del niño en cuestión. Ir al Ka de uno significaba morir, puesto que el Ka continuaba viviendo después de la muerte del cuerpo, y los sacerdotes que servían en el culto funerario eran denominados Emuka o sirvientes del Ka. Para el Ka también se construían casas modelo a modo de residencias funerarias, y quizás algunas de las pirámides subsidiarias construidas durante el Imperio Antiguo sirvieran a este mismo fin, a una escala mayor. Hay que señalar que el Ka necesitaba alimentarse continuamente para sobrevivir y por ello se le hacían ofrendas de comida y bebida. A la larga, las propias ofrendas empezaron a considerarse como imbuidas con el poder de vida del Ka, y su plural, Ka, fue utilizado para significar ofrendas de alimentos. Esta amplia diversidad en el significado del término Ka es responsable de la gran variedad de usos de este signo. En ocasiones, el signo Ka aparece en tablas de ofrendas, en lugar de la reproducción de las ofrendas mismas y en su sentido básico de poder de vida también aparece en oposición con Anji a otros jeroglíficos, como en la paleta de pizarra de las primeras dinastías expuesta en el Metropolitan Museum of Art. Como ejemplo típico del doble de un rey tenemos la estatua de madera del monarca Ora-Uibra de la dinastía 13. Este signo también se observa, de forma emblemática, sosteniendo el sereje en el que se escribía el nombre de Seorus del rey, y en contextos funerarios.
En un nivel secundario de asociación, el artista egipcio colocaba a menudo los brazos de sus modelos de manera que formarán el signo K cuando éste se adecuaba al contenido simbólico de la composición. Por ejemplo, en escenas de coronación, este signo aparecía formado por los brazos superpuestos de la divinidad que investía al rey, y que de esta manera hacía tanto la entrega simbólica del poder de vida como de la propia corona. Este uso se puede observar en la escena de investidura de la reina Hatshepsut reproducida en su obelisco de Karnak, y en el relieve de coronación casi idéntico al obelisco caído de Tutmosis III de la misma procedencia. El Ka fue un aspecto tanto de dioses como de humanos, y el nombre de Egipto deriva probablemente, a través del griego, del antiguo nombre que recibía la capital de Memphis, Uz-Kata o Casa del Kadeta. Elementos del ser humano. Al parecer de los egipcios el ser humano estaba formado por una serie de elementos, unos materiales y otros inmateriales. Dichos elementos son difíciles de comprender porque algunos difieren mucho de nuestras concepciones actuales y de nuestra mentalidad moderna, pero, además, hay otra dificultad añadida. No hay una palabra concreta que sirva para designarlos. Entre los elementos más importantes tenemos el cuerpo físico, el corazón, el Anj, el Ka, el nombre, la sombra y las energías Ejem y Ka. Era uno de los elementos espirituales del hombre. Se representó mediante dos brazos que se elevan verticalmente formando un ángulo recto y que terminan en manos. Pese a haber sido traducido de forma incorrecta como espíritu, este elemento es el que posibilitaba la vida del individuo y como tal lo tenían tanto los vivos como los difuntos o los dioses. Se creaba a la vez que el cuerpo, como un elemento gemelo. El Ka necesitaba alimentación y bebida para subsistir tras la muerte, así como contar con elementos materiales que pudiera reconocer tras la muerte, el cuerpo o una estatua. Por ello, como habitáculo del Ka, el egipcio momificaba el cuerpo y colocaba estatuas que reproducían sus facciones en el momento de mayor esplendor físico. Sin embargo, el Ka no tenía movilidad y necesitaba al Ba para poder alcanzar la parte espiritual de las ofrendas que se entregaban diariamente en el culto funerario. La eliminación del Ka suponía la muerte definitiva y la imposibilidad de disfrutar de vida eterna. Para los egipcios los templos, los dioses, las tumbas, etc., también disponían de Ka. Los hombres sombra. Es curioso pero no extraño, que la sombra sea una de las partes del ser y que esté representada en un buen número de monumentos funerarios. En momentos puntuales puede estar acompañada del Ba, pese a estar tradicionalmente unida a la tierra. Los egipcios la denominaron Shuit. Se representó mediante una forma humana de color negro y fue un elemento de protección muy eficaz. Los habitantes del Valle del Nilo entendieron que era una especie de doble en negativo del hombre, totalmente semejante a él y especialmente rápido. La leyenda urbana dice que los hombres sombra son espíritus humanoides, a veces, catalogados como entidades sobrenaturales malévolas. En las últimas décadas se ha producido una verdadera explosión de experiencias con gente sombra, Shadow People o Shadow Figure, en inglés. ¿En qué consiste este fenómeno? Básicamente en la percepción de una sombra justo en el límite de nuestra visión periférica, a veces translúcida, otras opaca, de silueta humanoide, ya sea de cuerpo entero como solo de cabeza y torso. Ver gente sombra. La verdad detrás del mito, por supuesto, la mayoría de los avistamientos de gente sombra son pareidolías, ilusiones ópticas debido a varios factores, entre ellos, el cansancio y la iluminación del lugar. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. De hecho, la gente sombra está con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Ver las sombras del plano astral que habitan en tu casa. Ahora bien, el término gente sombra parece evocar un solo tipo de entidades, pero lo cierto es que estos seres no se comportan de manera uniforme. Hay quienes han tenido experiencias aterradoras con entidades agresivas, otras, en cambio, declaran que la gente sombra no tienen la voluntad de hacer daño. De hecho, aún no hay consenso sobre si la gente sombra es malvada, benévola o neutral. En este contexto, nos parece interesante ensayar una clasificación más exhaustiva. Antes de comenzar con los diferentes tipos de gente sombra, es importante mencionar que estas no son clasificaciones excluyentes entre sí, es decir, no son categorías completamente independientes. De hecho, hay muchos rasgos compartidos entre la gente sombra y otros únicos, de modo que algunas categorías a menudo se superponen. Algunas entidades tienen ojos rojos, otras no. Algunas se manifiestan con una capucha, otras con un sombrero de ala ancha o con la cabeza descubierta. Algunas son siniestras, otras no. Hay gente sombra capaz de paralizarte y, en ocasiones, atacarte. Otras simplemente parecen reconocer tu presencia antes de desaparecer. Ver ¿de qué están hechos los espíritus?
Como generalidad hay que destacar que la gran mayoría de la gente sombra parecen ser hombres. Las siluetas femeninas constituyen un porcentaje despreciable de gran estatura de 2 metros de altura o más en algunos casos. Otros, en cambio, son de estatura muy baja, como niños. Suelen ser descritos como sombras compactas, sólidas, como si estuvieran formadas por algún tipo de sustancia capaz de interrumpir la luz y bloquear la vista de los objetos que están detrás. Otro rasgo general es que la gente sombra rara vez trata de comunicarse, pero muchos parecen estar muy interesados en los seres humanos. Ahora sí, pasemos a los 5 tipos de gente sombra. Más adelante analizaremos algunas teorías y posibles explicaciones. 1. Vigilantes de dormitorio. El hombre del sombrero. Los vigilantes de dormitorio Bedroom Watchers se caracterizan por ser vistos de pie junto a la cama, o en un rincón del dormitorio, en especial cuando la persona se despierta súbitamente en medio de la noche. Esta clase de gente sombra parece sentir una especie de fascinación por observar a los seres humanos, y realmente no parece importarles si la persona está aterrorizada. Hay algo visceralmente espeluznante en la forma en que acecha ver. Una sombra se sienta en el borde de mi cama. Si bien como la mayoría de la gente sombra, los vigilantes de dormitorio no tienen ojos ni rasgos faciales discernibles, parecen estar dirigiendo su atención a la persona en la cama de forma pasiva, es decir, solo observándola. La mayoría no se comporta de manera amenazante o agresiva, aunque su sola presencia resulte aterradora. Es su aspecto, y el contexto en el que se presenta, lo que produce terror, no su actitud. Ver el hombre al pie de mi cama. Los vigilantes de dormitorio no parecen reaccionar cuando la persona descubre que está siendo observada. De hecho, pueden pasar varios minutos en la misma actitud después de haber sido detectados. Sin embargo, hay algunos reportes sobre vigilantes de dormitorio que han reaccionado agresivamente cuando su presencia ha sido percibida, pero en comparación estos parecen ser una excepción a la norma. Los vigilantes de dormitorio suelen desaparecer repentinamente, aunque hay casos donde la desaparición es progresiva, como si se fundieran con las sombras circundantes. El denominado hombre del sombrero de Adman pertenece a este tipo de gente sombra. Ver el hombre del sombrero y la amiga imaginaria. Si bien es un vigilante de dormitorio de aspecto francamente aterrador, no parece querer hacer daño, y suele estar acompañado por 2 o más figuras sombrías de menor estatura, como si fuesen sus servidores. En muy raras ocasiones, las personas han reportado que una verdadera multitud de estos seres se ha reunido alrededor de sus camas en la oscuridad. Ver hay una entidad en mi habitación. El hombre del sombrero es uno de los tipos de gente sombra más comúnmente reportado. Los testigos lo describen como un hombre oscuro, sin rostro, con un abrigo y un sombrero de ala ancha que observa en silencio desde los umbrales de las puertas. No hay muchos testimonios de comportamiento malévolo o ataques atribuidos a este tipo de gente sombra, pero se ha informado que el hombre del sombrero induce sentimientos de aprensión, e incluso el conocimiento inexplicable de que volverá a aparecer en el futuro. Es decir, que el hombre del sombrero no necesita volverse violento para aterrorizarte. Sin embargo, algunos de ellos no tienen reparos en causar daño físico. Hay personas que informaron haber sido golpeadas, asfixiadas e incluso levantadas y arrojadas por gente sombra agresiva. Estos seres generalmente no se ven muy diferentes de la gente sombra normal, excepto por el abrigo y el sombrero. Son entidades sin rasgos, oscuras y, afortunadamente, también son los más fáciles de explicar científicamente, ya que la sensación de asfixia es uno de los síntomas comunes de la parálisis del sueño. 2. Gente sombra encapuchada. La gente sombra encapuchada se caracteriza por irradiar odio puro. Este tipo de gente sombra tampoco tiene rasgos faciales y su único elemento distintivo es su capa con capucha. Al igual que el hombre del sombrero, no hay muchos reportes de gente sombra encapuchada que ataque a los humanos directamente. Prefiere pararse en las puertas, o junto a la cama, y mirar en silencio. Ver figuras humanas que caminan por tu casa de noche. Sin embargo, mientras que el hombre del sombrero generalmente se describe como más curioso que malicioso, es casi seguro que la gente sombra encapuchada se perciba como una clara amenaza. Casi todas las descripciones coinciden en el mismo detalle siniestro: una innegable sensación de odio hirviente que irradia de la criatura. En ocasiones, este tipo de gente sombra no parece tener volumen. Pueden aparecer repentinamente como contornos o siluetas humanas en las paredes. La mayoría de las veces están estáticas, pero en ocasiones pueden desprenderse de las paredes y moverse por la habitación. Ver una figura encapuchada me sigue desde hace años. 3. Gente sombra de ojos rojos. Este tipo de gente sombra aparece y se mueve rápidamente por la habitación, tanto es así que la persona apenas puede captarla.
Se podría decir que solo están de paso por la habitación, ya que cruzan de un lado a otro y desaparecen como si atravesaran las paredes. La actitud de este tipo de gente sombra ha llevado a algunos a considerar que están en alguna clase de misión, y que su intención no es ser detectados. La mayoría de las veces no prestan atención a la persona que los observa, pero en otras pueden detenerse durante un instante, como si estuvieran sorprendidos de haber sido detectados. Esta clase de gente sombra posee un rasgo distintivo: los ojos rojos, cuyo brillo aumenta en intensidad a medida que el miedo se apodera de la persona que lo está viendo. Si bien es cierto que solo parecen estar de paso, si su mirada se posa sobre ti, estás en problemas ver. Si los ves, ellos te ven. Aquí, nuevamente, no hay muchos reportes de daños físicos a los humanos, pero la gente sombra de ojos rojos son tan amenazantes que no es necesario que hagan demasiado para infundir terror. Sus únicas características discernibles son los orbes rojos brillantes que se asoman desde sus rostros negros como el carbón. Según las personas que afirman haberse encontrado con gente sombra de ojos rojos, su mirada causa terror puro, y cuanto más aterrorizada se vuelve la víctima, más fuerte se vuelve su presencia. 4. Visitantes de fondo. Los visitantes de fondo background visitors constituyen un tipo de gente sombra que nunca llegamos a ver en el momento, pero que pueden ser capturados en fotografías y vídeos. Fundamentalmente aparecen en el fondo de la imagen, como una silueta que se asoma desde alguna parte o una sombra humanoide en la pared. 5. Sombras edilicias genius loci. En general, la gente sombra no parece tener una relación con el lugar donde se presentan, sino más bien con la persona, ya sea con motivo de estudio o simple interés ver. Genius loci, el espíritu del lugar. Sin embargo, este tipo de gente sombra parece estar asociada específicamente con un lugar, a menudo una casa o lugar abandonado, que se cree que están embrujados ver. Energía residual o entidades inteligentes. Esta clase de gente sombra actúa con inteligencia, responde a la presencia de las personas, y pueden ser hostiles con quienes perturban el lugar. No siempre se manifiestan con una silueta humana clara, en ocasiones aparecen como una nube o vapor negro que se mueve demasiado rápido para ser natural. A pesar de su forma extraña, y muchas veces evasiva, dan la inequívoca impresión de que son entidades conscientes e inteligentes. Según algunos relatos, estas masas de sombras negras se sienten atraídas por personas o lugares que emiten emociones negativas ver. Entidades astrales que se alimentan de pensamientos negativos. Si bien la mayoría de la gente sombra aparece en interiores, algunos relatos describen encuentros en áreas desoladas. Estas figuras, al igual que sus contrapartes, parecen estar atadas a ciertos lugares, y reaccionan rápidamente cuando alguien ingresa en sus dominios. Tienen una tendencia a imitar a las personas con las que se encuentran deteniéndose al mismo tiempo, por ejemplo, o incluso imitando sus voces, como un eco particularmente siniestro ver. Algo me llamó por mi nombre algunas teorías sobre la gente sombra. La gente sombra ha sido parte de nuestros mitos y leyendas desde hace mucho tiempo, pero las descripciones más específicas de estas entidades no son tan lejanas. Probablemente la mención más concreta sea el relato de Guy de Maupassant de 1887, el Orla, Le Orla, cuyos detalles se corresponden con muchos informes sobre gente sombra. El cuento de Guy de Maupassant trata sobre el descenso a la locura de un aristócrata, su miedo a ir a la cama y ver una presencia oscura en la periferia de su visión. Poco a poco, esta presencia se vuelve más y más invasiva, hasta el punto de atacar al narrador. El terror que experimenta el personaje de Maupassant es común en muchos encuentros con gente sombra. Anoche sentí que alguien se estaba agachando sobre mí, poniendo su boca sobre la mía, bebiendo mi vida a través de mis labios. Sí, realmente sentí que me estaba chupando la vida a través de mi garganta, como lo haría una sanguijuela ver. Gente sombra, el Orla, y el portal interdimensional de Maupassant. La gente sombra son seres intangibles. Si alguna vez vislumbraste una silueta o forma humana moviéndose justo fuera de tu campo de visión en una habitación vacía, es posible que te hayas encontrado con uno ver fantasmas por el rabillo del ojo. Y si eso fue todo lo que viste, probablemente tuviste suerte. Nadie sabe exactamente qué son estas misteriosas figuras o qué quieren, pero muchas personas aseguran haberlas visto. Todos los informes describen a la gente sombra como apariciones oscuras que parecen inteligentes, se mueven con una rapidez antinatural y son capaces de atravesar objetos sólidos, como puertas y paredes. A veces, la gente sombra se limita a acechar desde los rincones o a asomarse por las puertas y ventanas sin hacer nada particularmente inquietante, y es posible que algunas ni siquiera presten atención a los humanos.
Sin embargo, hay otros tipos de gente sombra están lejos de ser benignos. Muchos testigos han relatado sus experiencias acompañadas de un abrumador sentimiento de pavor, como si un aura de malicia irradiara de estas criaturas. Ya sean entidades extradimensionales, demonios o simplemente un síntoma de diversos trastornos del sueño, hay ciertos tipos de gente sombra con características comunes, las cuales pueden decirte qué esperar si te encuentra con uno. Ver. Sobre las apariciones demoníacas es comprensible que los reportes de encuentros más impresionantes sean los que más atención atraen, pero lo cierto es que, en su mayoría, la gente sombra simplemente se desvanece apenas son detectados. Su actividad predominante parece ser la observación, la cual se detiene unos instantes después de haber sido detectados por la persona. De hecho, teniendo en cuenta la mayoría de los informes, podríamos concluir que gran parte de la gente sombra prefiere husmear sin ser notada. Lo más habitual es que estos seres nos observen asomados desde los rincones, prácticamente fundidos con las sombras circundantes. Si se los detecta, desaparecerán inmediatamente. Todo sucede tan rápido que su presencia ni siquiera llega a incitar sentimientos negativos. En este contexto, algunas personas creen que la gente sombra sirven como exploradores para entidades más maliciosas. Otros, sin embargo, consideran que solo son seres curiosos, y que algunos de ellos llegan a desarrollar un interés particular por ciertas personas, visitándolas regularmente a lo largo de sus vidas. En este punto es necesario derribar algunos mitos sobre la gente sombra. Es tan abundante la cantidad de material fraudulento en la web, sobre todo vídeos de supuestos investigadores paranormales, que resulta imprescindible establecer las pautas más comunes para este tipo de engaños. Normalmente, se nos informa que no hay nadie más en el cuarto, casa o área donde se filmó el video. La gente sombra siempre se ve a lo lejos, muy borrosa, y a menudo en sitios de por sí oscuros. Convenientemente, la aparición aparece detrás de una pared, por una ventana, asomando solo la cabeza y solo durante un instante. Además, el autor del video informa que ha visto a la figura al editar el material, no en el momento. De hecho, en el momento el autor siempre toma el camino contrario a la aparición. Ver. ¿Por qué siempre se asoman desde los rincones? Menciono todo esto porque resulta bastante absurdo que una entidad sobrenatural, si realmente existiera, se manifieste de este modo. Existen numerosas teorías sobre la gente sombra, y eso también significa que existen muy pocas coincidencias sobre su origen. Sin embargo, son muchas las similitudes de reportes de fuentes inconexas para no tener al menos algo de verdad, incluso si no está relacionada con lo sobrenatural y, en cambio, vinculada con nuestra mente procesando información visual y buscando patrones a partir de datos aleatorios para crear algo que se asemeja a una forma humana en la oscuridad. Ahora bien, en ocasiones los encuentros con gente sombra están acompañados de otros fenómenos secundarios. Por ejemplo, hay personas que comentan que, previo a la manifestación, la habitación comienza a vibrar, incluso a oscurecerse súbitamente. Ver. Espíritus y ambientes cargados. En estos casos, los reportes suelen mencionar a tres entidades. Una de pie frente a la persona, observándola fijamente, y otras dos a su alrededor, como si la estuviesen examinándola. En ocasiones puede haber algún tipo de comunicación mental, pero independientemente de estos mensajes, es el miedo lo que predomina en este tipo de experiencias. Ver. Experiencia aparicional. Cuando sentimos que no estamos solos, las sombras normales se crean cuando un objeto interrumpe el flujo natural de luz desde su fuente, lo que resulta en una proyección sobre una superficie. Cuando la fuente de luz es limitada, el resultado puede ser una red compleja de sombras de muchas formas. La gente sombra, en cambio, no son exactamente sombras. Actúan como una especie de fuga u onda extradimensional que se manifiesta parcialmente en nuestra realidad. Después de todo, ¿quién puede imaginar cabalmente cómo la sombra de un ser de una dimensión superior puede proyectarse en un espacio tridimensional? En cualquier caso, estos diferentes reinos o planos normalmente no se mezclan. Aunque hay espíritus y entidades a nuestro alrededor, sencillamente no somos conscientes de ellos debido a las leyes que gobiernan nuestro universo. Para ser testigo de una manifestación de gente sombra, la persona debe estar sintonizada psíquicamente con estos otros planos. Ver. Fantasmas o deslizamientos de tiempo. Algunas personas nacen con este talento, otras pasan toda la vida tratando de adquirirlo, y la mayoría finge que lo tiene. Sin embargo, hay circunstancias que hacen que sea posible que cualquiera de nosotros vea a la gente sombra. Específicamente, es más probable que veamos a la gente sombra durante la delgada frontera entre el sueño y la vigilia.
Por otro lado, ser testigo de una de estas apariciones puede ser perturbador tanto emocional como psicológicamente, ya que nos obliga a tomar una decisión sobre la existencia de espíritus, y creer o explicar la experiencia como una pesadilla, una casualidad, o incluso como episodio psicótico. Cualquiera de esas opciones es inquietante. El comportamiento de la gente sombra es completamente diferente al de los clásicos fantasmas ver. ¿Los fantasmas saben que están muertos? De hecho, los fantasmas suelen estar confundidos, como atrapados en un bucle, realizando una y otra vez las mismas acciones, y casi siempre sin ser conscientes de su entorno, mientras que la gente sombra parece tener una agenda propia. Hay elementos intangibles en cada experiencia, pero muchos describen la sensación de estar viendo algo que no es exactamente como nosotros, pero que quiere que pensemos que lo es ver. ¿Los fantasmas son grabaciones impresas en la realidad? Otra teoría popular sobre la gente sombra tiene que ver con los tulpas o formas del pensamiento. En este caso, pensamientos humanos negativos que buscan alimentarse, o al menos se sienten atraídas, por una vibración similar. El miedo ver, el plano mental, sus habitantes y criaturas. Esta podría ser la razón por la cual los niños, cuya capacidad para sentir miedo no parece tener límites, tienen experiencias con gente sombra con mucha más frecuencia e intensidad que las personas adultas ver. Cuando los niños ven fantasmas, ahora bien, si partimos de la hipótesis de que la gente sombra realmente existe, y que además tienen un propósito objetivo para visitarnos, entonces debemos asumir: A. Quieren ser vistos. B. Son ineptos o incapaces de ocultarse del todo. De hecho, son claramente visibles en la oscuridad, y hasta podríamos decir que su opacidad contrasta con las sombras circundantes. En otras palabras, son más oscuros que la oscuridad. Y eso puede ser interpretado tanto como un intento de camuflarse como de hacerse visibles dentro de nuestro rango visual. Tampoco sabemos exactamente qué quiere la gente sombra de nosotros, si es que acaso quieren algo además de observarnos. Algunos afirman que estos seres tienden a sentirse atraídos por los pensamientos negativos, incluso que se alimentan del miedo. No obstante, esto último no tiene demasiado sentido. Quiero decir, si les interesara exclusivamente el miedo, podrían asumir una forma mucho más aterradora que una sombra, y causar en nosotros una verdadera explosión de terror corriendo por nuestras venas. De hecho, es probable que el miedo sea solo una reacción instintiva no buscada. Es común que toda experiencia con algo o alguien espiritualmente más fuerte nos produzca miedo, como si estuviéramos frente a un depredador o un animal peligroso. Instintivamente percibes la amenaza y sabes que podría hacerte daño, aun cuando esa no sea su intención. En cuanto a los pensamientos negativos, es cierto que muchas personas que han tenido encuentros con gente sombra declaran que esto sucedió en un punto bajo de sus vidas, a menudo en medio de una depresión o situaciones familiares y personales realmente difíciles. Supongo que podría haber un factor de atracción a los pensamientos negativos, pero estos también podrían funcionar como un elemento de sincronización con estas entidades. Para alimentarse del miedo o de pensamientos negativos, realmente no sería necesario acechar a alguien en su dormitorio. Hay muchos otros sitios y contextos donde abundan esas emociones ver. Entidades que se obsesionan con los vivos. La idea de que la gente sombra adapte su forma característica simplemente para producir miedo en los seres humanos, aprovechando nuestro miedo primario a la oscuridad y a lo que puede ocultarse en ella, resulta más bien pueril. Estoy seguro de que una entidad inteligente con esa capacidad podría encontrar formas mucho más eficaces de asustarnos. Dicho todo esto, la idea de que la gente sombra está aquí para estudiarnos, examinarnos, es doblemente interesante. En primer lugar, porque eso implica que el objeto estudiado es de algún modo importante o relevante, al menos lo suficiente como para que un ser extradimensional esté interesado en él. Me parece interesante que alguien pueda creerse tan importante. Por otro lado, para muchos de nosotros las rocas no son particularmente interesantes, sin embargo, hay todo un campo de estudio dedicado a ellas. Enea es la palabra griega que sirve para designar un grupo de 9 cosas. De esta voz deriva la que actualmente utilizamos con el mismo sentido, y en la mitología egipcia sirve para hablar de un conjunto de dioses agrupados que forman una familia divina. Este grupo fue denominado por los antiguos egipcios Pesdnet.
La más importante y la única que realmente agrupa a 9 deidades fue la de la ciudad de Heliópolis en contraposición con Hermópolis con 8 dioses, Menfis cuyos componentes son los miembros y los órganos del dios Ta, su corazón, su lengua, etc., o Tebas, donde la Eneada de Karnak en tiempos de Hatshepsut incluía a Amón, Montu, Atum, Shu, Tefnut, Ge, Nut, Osiris, Isis, Set, Neftis, Sobek, Ator, tienen Ete y Unit, un total de 15 entidades divinas. Detengámonos en la Eneada canónica, es decir la de Heliópolis, para ver su estructura. A la cabeza se encontraba el dios solar Ra, o Atum, que con su saliva o mediante la masturbación, según los textos, había creado una primera pareja llamada Shu, el aire y Tefnut, la humedad. De ellos nacieron, Ge, la tierra y Nut, la bóveda celeste y, de estos, Osiris, Isis, Set y Neftis. Así encontramos la creación del uno que se convierte en muchos en una multiplicación sin límite. Y, para enfatizar las características agresivas de Set, en los textos se dice que nació del costado de Nut, de una forma violenta. En esta concepción era muy importante la dualidad y este hecho queda plasmado en la propia formación de las parejas divinas, compuestas por un miembro estático y otro dinámico en cada generación. Así, el Sol crea parejas que a su vez dan a luz a otro par de deidades, naciendo al final un grupo de 4 dioses, Osiris, Isis, Set y Neftis, fruto de la última generación, Shu y Tefnut. Las 4 últimas deidades se citan en los textos como 2 parejas de niños. Esta era la gran Eneada, que en esquema estaría formada del modo siguiente. La escalera es un símbolo que se repite incesablemente tanto en la iconografía egipcia como en otras culturas, por ejemplo, la escala de Jacob, en la Biblia, túmulos escalonados, en el mundo griego, etc., y siempre está relacionada con conceptos de ascensión y resurrección, es decir, como un instrumento para ascender a los cielos, como una forma de ir de un lugar a otro, de un estado al superior, del mundo de los muertos al de los vivos, para conducir al difunto al lugar donde se encuentran los dioses. Por ello está relacionada con la resurrección y se encuentra implícita en gran cantidad de objetos y monumentos. La escalera se empleó como modelo para construir la pirámide del rey Djeser en Saqqara, como base en algunas estatuas, como apoyo simbólico de estatuas, dibujada en los papiros e, incluso como amuleto. Además simbolizó la colina primordial, montículo emergido de las aguas originales gracias a la acción del dios Sol, lugar donde surgió la creación, donde emergió la vida. Por esta colina el difunto podía alcanzar su meta, el cielo. Por otro lado, la escalera de 14 escalones también sirvió para representar el ciclo de la luna creciente, situándose en cada escalón una divinidad que lleva en sus manos un ojo Udyat. Cada dios o diosa representa una parte del ojo que, al completarse, logra el ciclo de 28 días, es decir, el ciclo lunar. La escritura convertía en inmutable lo escrito. Así, la descripción, en templos y tumbas, de rituales, epítetos y cultos concretos aseguraban la pervivencia eterna de dichos ritos y cultos, por el mero hecho de haber sido registrados. En el antiguo Egipto existieron 3 tipos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. La jeroglífica fue utilizada desde la dinastía I al período grecorromano y se empleaba para textos oficiales, funerarios y religiosos. Por ello aparece en tumbas, templos y papiros estructurada armónicamente, ya que la ubicación de sus símbolos y signos tenían una importancia vital para proporcionarles armonía y estética. Como escritura sagrada, tenía un sentido mágico, a veces críptico. No estaba al alcance de toda la población, ni siquiera de la mayoría de los personajes más cultos, ni de todos los miembros del clero. Tuvo unos 7000 signos a lo largo de la historia y una gramática compleja, por lo que muy presumiblemente pudo ser del conocimiento de unos pocos y de aquellos que se iniciaban en la Casa de la Vida, una especie de escuela localizada en los principales templos cuyo paralelo en nuestros días es lo que hoy entendemos por universidad. Se escribía en columnas horizontales o verticales, de derecha a izquierda, preferiblemente, o de izquierda a derecha, menos veces, o de arriba a abajo. Como regla general, los mismos jeroglíficos dan la pauta para saber dónde comenzar a leer, ya que estos miran hacia el lugar donde hay que empezar la lectura. Un hecho que no deja de ser curioso es que, a menudo, los símbolos gráficos que potencialmente pudieran ser peligrosos se censuraban. Por ejemplo, a veces, encontramos que el equivalente a nuestra consonante F, representada por una víbora cornuda, se dividía en 2, para que este animal venenoso no causara ningún mal o, si era posible, se sustituía por otro signo menos peligroso. El hierático se utilizó a la vez que la grafía jeroglífica. Se leía y se escribía de derecha a izquierda.
Aunque también se usó para textos sagrados, generalmente, se empleó para asuntos laicos, es decir, aquellos relacionados con la administración, textos literarios, negocios, etc. Esta consistía en una adaptación del jeroglífico, pudiendo decirse que fue la cursiva de los símbolos jeroglíficos. El demótico se incorporó a partir de la dinastía XXB y fue una escritura más popular, siendo una estilización de la anterior. En época tardía, la escritura conoce una evolución peculiar. Aparece la criptografía, escritura reservada a iniciados que permite una lectura superficial, más o menos al alcance de todos los lectores, y una segunda lectura, reconocible solo por cierto grupo selecto, de sacerdotes, una élite. Se han reconocido textos criptográficos en inscripciones que van desde templos a escarabeos. Aunque defectuosamente conocida, la escritura criptográfica egipcia conoció un cierto desarrollo desde la baja época hasta el final del Egipto grecorromano. El jeroglífico egipcio conoció un desarrollo autóctono en el reino de Meroe, en el que se usó, en dos vertientes, monumental y cursivo, para transcribir una lengua africana. Si en Meroe tuvo algún uso simbólico, nos es desconocido. De la teoría del desdoblamiento del tiempo de Garnier se dice que está admitida y publicada en una prestigiosa revista científica americana, lo siento no recuerdo nombre. Hace años visité la página de dicha revista y comprobé que era cierto. Parte de la teoría que hace referencia al comportamiento de la actividad solar está aprobada, así como que fue capaz de predecir la existencia de unos planetoides en nuestro sistema solar. Hay otra parte de la teoría relacionada con una constante cosmológica que rechazó Einstein y que Garnier admite, y otra serie de cosas la ciencia no la admite. Para Garnier, físico de fluidos, pasado, presente y futuro son algo así como un mismo universo cuya película corre a velocidades diferentes y se influyen entre sí en un eterno presente. Existe un universo energético, desdoblado de este. Todo está desdoblado, tú, yo, el universo entero. Primero suceden los eventos en el otro universo, energético, y luego dematerializan en el nuestro. Según Garnier, tú tienes un doble energético, y en definitiva todo lo material. La conexión con el doble es posible y ello explicaría los déjà vu, las intuiciones, precogniciones, pues él conocería a nivel energético, cuántico, nuestros destinos posibles y podría guiar por el mejor camino. Para científicos ortodoxos, como dice Garnier, todo esto huele a azufre. Esto es lo que yo entiendo de la teoría, no soy físico y es posible haya cometido algún error en la explicación, pero espero que sirva para explicar la existencia de nuestros dobles en otro tiempo y la constante relación entre nuestro ser del pasado, del presente y del futuro hecha mano del movimiento helicoidal. ¿En qué consiste? Es el desdoblamiento del tiempo. Se encuentra en la disposición del sistema planetario, en el gástrico y en nuestro ADN. La información se traslada a través del suyo, y en este circuito sostiene que el tiempo es discontinuo y que se alternan periodos perceptibles con otros que no lo son, en los que un doble nuestro viaja al futuro y recoge información con la que cambia nuestra vida. Es un instante. Durante el día podemos hacer tonterías que arreglamos por la noche. Lo que interesa es lo que imaginamos, lo que pensamos, porque es lo que podemos llegar a ser. Para eso vivimos en la Tierra, para arreglar el futuro. Con nuestros pensamientos fabricamos un potencial que se puede volver realidad. Parece una forma de elegir el destino. ¿Se puede controlar? La primera ley es controlar el pensamiento. ¿Puedes? No. Vives lo que te imaginas, pero con retraso porque el movimiento planetario provoca ese desfase temporal. Todo lo que sucede es consecuencia del pensamiento. Cada uno fabrica multitud de potenciales que pueden ser adoptados por cualquiera. Es imposible hacer conscientemente la selección de estas imaginaciones. Asegura que hay que dejarse guiar por ese doble. No estoy obligado a vivir, lo vivo si quiero. Es la definición de la intuición, del instinto. Mientras dormimos, en esos flashes imperceptibles, nuestro doble viaja a fabricar el futuro. Cuando vuelve no sabe lo que ha vivido, pero nuestra memoria ha cambiado. Tiene las claves para nuestro futuro, pero para obtener la respuesta es imprescindible hacer la pregunta. ¿Cómo el doble, el sujeto original, puede viajar en el tiempo? No. Es muy peligroso. Se han hecho experimentos con fuerzas centrífugas y es difícil volver a integrarse en el cuerpo. Doctor en física, francés, de 72 años, especializado en la mecánica de los fluidos. Es considerado el padre del desdoblamiento del tiempo. Reside en París con su mujer Lucille, con la que comparte trabajo. Tiene 2 hijos y 3 nietos.
Con su teoría sostiene que cada uno tiene un doble, que viaja al futuro en los períodos de tiempo no perceptibles conscientemente. El término doppelganger proviene del alemán y literalmente significa doble caminante. Un doppelganger, a menudo también mencionado como doppelganger o doubleganger, es básicamente una figura mítica presente en las leyendas folclóricas de diversas culturas y por ende, perteneciente a la ficción. Allí se describe a los doppelgangers como apariciones físicas o fantasmagóricas, que duplican a los seres humanos y su verdadero origen pertenece al ámbito literario, siendo una figura puramente ficticia, claro está. En la Europa medieval, marcada por la superstición y el miedo, la creencia en el doppelganger se entrelazó con las acusaciones de brujería. Se creía que las brujas, en su pacto con el diablo, podían enviar a sus dobles para cometer actos malvados, sembrando el caos y la discordia en las comunidades. Esta idea, alimentada por el temor a lo desconocido, condujo a innumerables acusaciones y condenas injustas, donde la sombra de una duda era suficiente para enviar a una mujer a la hoguera. Esta asociación entre las brujas y los doppelgangers generó un clima de paranoia y miedo, donde la sombra de una duda podía ser suficiente para condenar a una persona a muerte. El concepto del doppelganger, una figura que representa una copia exacta o una sombra de una persona, ha cautivado la imaginación humana desde tiempos ancestrales. A lo largo de la historia, esta figura ha adquirido diversas connotaciones, desde presagio de mala suerte hasta manifestación de un alma dividida. Durante la Inquisición, la creencia en los doppelgangers se convirtió en una herramienta poderosa para perseguir a las mujeres acusadas de brujería, pero no es una idea que permaneció en esa época. El horror de encontrarse cara a cara con una réplica maligna de uno mismo ha sido una fuente constante de inquietud para el ser humano. Pese al valor que merece la obra del poeta Percy Bysshe Shelley, 1792-1822, ha quedado rezagada frente a la de su esposa, Mary Shelley, 1797-1851, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818. Quizá hubiera tenido mayor notoriedad de no haber fallecido de manera prematura, poco antes de cumplir los 30 años. Una peculiar anécdota relatada por Mary en una carta rodea la muerte del poeta inglés. De acuerdo con la escritora, una semana antes de morir, Percy le contó que había visto a una persona exactamente igual a él mientras caminaba cerca de un puerto en Italia. Otro Shelley, que parecía lánguido y melancólico, señalaba con el índice el mar Mediterráneo. Poco después del encuentro, el 8 de julio de 1822, Percy murió ahogado mientras navegaba en su velero. Él no fue el único en ver al doble. Su amiga Jane Williams, cuyo esposo acompañaba a Shelley en tan fatal viaje, aseguró haber observado a dos Percys pasar frente a su ventana. Una experiencia similar tuvo la reina Isabel I de Inglaterra, 1533-1603. Se dice que en su palacio de Richmond, cerca del río Támesis, donde se había retirado a descansar, se encontró con otra mujer exactamente igual a ella. Esta, según el relato de la reina, se encontraba recostada en su cama, inmóvil y pálida cual cadáver. Desde ese momento y hasta su muerte, que llegaría poco después, la anciana dama se negó a acostarse en su lecho. ¿Qué son los doppelgangers? En la mitología universal, lo que Shelley e Isabel I supuestamente vieron es conocido con el nombre de doppelganger, palabra que se origina del alemán doppel, doble, y ganger, andante. Este ente, que proviene de las tradiciones germánicas, es la cara oscura fantasmagórica de una persona viva. Al igual que todos tenemos una sombra, poseemos también un doppelganger o doble. A este se le ha visto de distintas maneras. Para algunos es un reflejo en el espejo que se mueve por iniciativa propia. Para otros, se trata de un gemelo malvado de carne y hueso o una sombra dotada de voluntad en la cual se encierra lo peor del individuo al que pertenece. Es, por decirlo así, ese otro yo que nunca se muestra a nadie, a veces ni siquiera a nosotros mismos. De acuerdo con la Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, de Robert Timpen y Michael Page, esta criatura siempre está unida a nosotros, nos sigue e imita todos nuestros movimientos. En ocasiones, cuando estamos solos y comenzamos a hablar, es ella quien nos contesta, imprimiendo sus respuestas en nuestra mente. Sin embargo, aunque para algunos esta figura del doble espectral puede resultar curiosa, el que se aparezca frente a nosotros encierra una naturaleza terrible, pues dentro de ese rostro conocido se halla un presagio de muerte.
De ahí que la leyenda diga que quienes tienen la desventura de contemplarse en persona es porque pronto abandonarán el reino de los vivos. El lado siniestro de los gemelos y la sombra para muchos, el doppelganger forma parte de ese grupo de criaturas fantásticas cuyos orígenes se hallan perdidos en el tiempo. En parte es así. Desde la antigüedad, la cultura universal ha coqueteado con el concepto de los alter ego o espíritus dobles, ya sea bajo la forma de sombras, reflejos en el espejo o gemelos. Sobre estos últimos, por ejemplo, el nacimiento de dos hermanos similares o idénticos ha estado cargado de toda clase de simbolismos. Prueba de ello es su papel en los mitos y leyendas, donde se los veía como fuerzas simétricas cuyo objetivo era mantener el equilibrio natural. También era común su faceta como opuestos que se reflejan y luchan entre sí, como es el caso de la enemistad de los gemelos Rómulo y Remo de la mitología romana, lo que encarna un tipo de dicotomía entre el bien y el mal. La sombra es otro motivo ligado al doppelganger. Aunque en principio fue vista como una representación del alma, más tarde adquirió todo tipo de connotaciones negativas por su conexión con la oscuridad. El filósofo griego Platón, 427-347 AC, la describió como un pésimo doble del ser humano, una imitación de la esencia de las cosas. No obstante, pese a ser una contraparte peligrosa, debido a su naturaleza siniestra ya que puede o no tener cierta autonomía, la sombra también fue concebida como necesaria e inseparable de la persona, es decir, una manifestación del otro yo sin la cual estaríamos incompletos como individuos. El origen del nombre. En contraste con esta imagen, el verdadero origen del doppelganger, o al menos su nombre, es relativamente reciente. El término fue inventado por el escritor alemán Jean Paul, 1763-1825, quien lo usó por primera vez en su novela romántica Siebenkas 1796. En ella definió dicho vocablo como los que se ven a sí mismos. Es entonces cuando el mundo descubre el real significado y el horror causado por esta criatura, y cambian completamente las características del doble manejadas hasta ese momento. Antes, el empleo de la semejanza física de dos individuos se había mantenido en el ámbito de lo humorístico, por ejemplo, en las famosas comedias de enredo, donde generalmente las tramas giraban en torno a una equivocación, que bien podía ser la suplantación de un personaje por otro debido a su parecido físico. Doppelganger, ¿realidad o reflejo de nuestros miedos? El doppelganger es un personaje de pesadilla, que aspira a robar la vida del original, a desplazarlo y a condenarlo a la sombra. Como explica Martín en su artículo El oscuro adversario, las apariciones del doble en los cuentos de José María Merino, lo siniestro, al menos para Freud, es aquello catalogado de común pero convertido en una entidad capaz de provocar espanto. De esta manera, atributos familiares como el cuerpo y el rostro se transforman en algo terrible al verse duplicados. En un intruso que nos permite ver sin velos ni tapujos nuestra verdadera cara. El doppelganger, ese doble siniestro que habita en las sombras de nuestra psique, es mucho más que un simple personaje literario. Es un símbolo que encapsula nuestras contradicciones, nuestros deseos reprimidos y nuestros miedos más oscuros. A lo largo de la historia de la literatura, ha servido como vehículo para explorar temas universales como la identidad, la conciencia y la naturaleza del bien y del mal. A pesar de su carácter a menudo terrorífico, el doppelganger nos ofrece una oportunidad única para comprender mejor nuestra propia condición humana. La figura del doppelganger no es ajena a las transformaciones sociales y culturales. A lo largo de la historia, ha reflejado las ansiedades y las inquietudes de cada época. En un mundo cada vez más fragmentado y globalizado, el doppelganger se ha convertido en un símbolo de la pérdida de identidad y de la alienación. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.